Eisto όνομα του Πατρός, καί του Χουιού, καί του Χαγίου Νέουματος. Amén. Pater Gemón. Van a repetir después de mí. Pater Gemón hoentois uranois. Ustedes. Pater Gemón hoentois uranois. Hagiastheto to όνομα σου. Hagiastheto to όνομα σου. Ελθέτω χε βασιλεία σου. Ελθέτω χε βασιλεία σου. Γενεθέτω το θέλεμα σου. Γενεθέτω το θέλεμα σου. Ως εν ουρανόι καί επιγές. Ως εν ουρανόι καί επιγές. Τον άρτον χεμών των επιούσιων. Τον άρτον χεμών των επιούσιων. Δος χεμήν σε έμερον. Δος χεμήν σε έμερον. Καϊάφες χεμήν τα ωφελέματα χεμών. Καϊάφες χεμήν τα ωφελέματα χεμών. Ως καί χεμέης αφέκαμεν. Ως καί χεμέης αφέκαμεν. Τόης ωφελέτα εις χεμών. Τόης ωφελέτα εις χεμών. Καημέ εσεϊνέγκες χεμάς εις πεϊρασμόν. Καημέ εσεϊνέγκες χεμάς εις πεϊρασμόν. Αλλά ρούσαι χεμάς από του πονερού. Αλλά ρούσαι χεμάς από του πονερού. Εις το όνομα του Πατρός, καί του Χουιού, καί του Χαγίου Νέουματος. Amén. Continuamos entonces en nuestra Deuteron Mathema o Beta Prima, la segunda lección. El penúltimo tema de esta lección, el verbo presente indicativo activo y su descripción morfológica. Gamma prima, el verbo presente indicativo activo, su descripción morfológica. Ya nos disponemos a hablar, es decir, a saber conjugar con independencia de los textos. Nos proponemos nosotros mismos a construir en la conjugación palabras con sentido. Gamma prima, tercero, verbo presente indicativo activo y su descripción morfológica. Primero los ubico. Lo de la conjugación lo haremos en la segunda parte, pero primero los ubico. ¿Cómo los voy a ubicar? Recuerden que el verbo no solo indica acción, y eso es lo que tenemos que aprender definitivamente. Cada vez que uno dice que es un verbo un estudiante, mecánicamente el estudiante dice se refiere a una acción, y eso es mentiras. Sí, el verbo dice una acción, pero el verbo también indica un estado. Cuando yo digo yo envejecí, envejecer no es una acción, es un estado. Si yo digo yo me morí, yo no me morí porque hice algo, sino que me morí, basta, no es de que me suicidé. Pero me morí es un estado, entonces el verbo también indica estado, o indica devenir, yo soy, yo llegaré a ser. Entonces miren que el verbo no solo indica acciones, y es por eso que a veces el estudiante presenta dificultades a la hora de interpretar un texto porque no entiende que un verbo pueda expresar dos cosas que no son acciones. Esto no es del griego, esto es del español. En griego, en español, el verbo puede indicar acción, estado o devenir. Y yo les invito a que por favor asimilen esto bien, porque entonces comprenderemos mejor lo que vamos a hacer. También a veces es una falsa presentación cuando nos dicen que las palabras, que las proposiciones se construyen con sujeto, verbo y predicado. Eso no es completamente cierto. Basta decir verbo, perdón, basta decir sujeto y predicado. ¿Por qué?
Porque el verbo es el núcleo del predicado. Cuando yo ya uso un verbo, ya estoy predicando. Si yo digo, vuelvo a repetir, yo soy me está predicando, está hablando de mí. Entonces ya el predicado es el verbo. Y saber el verbo, conocerlo, determinarlo, me ayuda a entender todo. Si yo digo este verbo, cantarás, y no digo nada más, yo ya ahí tengo todo, porque sé cuál es el sujeto, incluso si no lo escribo o si no lo anuncio. ¿Cuál es el sujeto de cantarás? La segunda persona, tú. Entonces miren que el verbo realmente es una categoría gramatical absolutamente esencial, porque esta categoría gramatical me da a mí todo el conocimiento que yo necesito a la hora de poder enfrentarme a una proposición, porque es el elemento que crea las relaciones lógicas entre las palabras. Porque hay verbo, hay complementos. Porque hay verbo, hay sujeto. Si yo simplemente digo yo y no digo nada más, pues ahí no hay nada. Ahí hay quizás una frase. Si yo digo la Casa Blanca, ahí hay una frase, pero no hay una proposición. Para poder saber más de la Casa Blanca necesito el verbo que crea una cantidad de relaciones lógicas. Sobre esto iremos profundizando a medida que nos vamos yendo, pero por el momento quiero ubicarnos en dos conceptos que a veces nosotros los tenemos en nuestras cabezas, pero mal construidos. Entonces, el verbo indica acción, estado de venir. El verbo ya es predicado porque es aquello que se dice, se predica o se afirma o niega de un sujeto. Y además, el verbo contiene una serie de informaciones que no solo sugieren acción o estado o devenir, sino que me dicen muchas cosas más. No es como en el inglés. En el inglés usted dice love y ¿eso qué es? ¿Alguien está amando? No, tienes que colocarle un sujeto para saber si alguien está amando o no está amando. La primera cosa que nos dice a nosotros el verbo es el tiempo. Ahora estoy hablando en griego. Y hay 6 y quizás un séptimo tiempo en griego. En griego nosotros dividimos el tiempo en dos categorías, los tiempos principales y los tiempos que llamamos históricos. Tiempos principales y tiempos históricos. ¿Cuáles son los tiempos principales? El que veremos hoy, el presente, el futuro, ese no es tiempo principal y después explico por qué, el perfecto. Esos son los 3 principales y quizás haya un cuarto, pero después hablaremos de ese. Y los tiempos históricos, que son el imperfecto, que es lo que generalmente conocemos como pasado, que a propósito en español nunca se dice pasado. Pasado es o pretérito imperfecto, o pretérito perfecto, o pluscuamperfecto, pero pasado no. Pasado es todo eso. Si hablamos desde el punto de vista de la terminología, entonces el pasado sí sabemos qué es, pero los tiempos tienen nombres específicos, porque se refieren a cosas del pasado concretas. El imperfecto es uno, el auristo es otro, y el pluscuamperfecto es el otro. En las gramáticas ustedes siempre van a encontrar 6 tiempos, 3 principales, presente, futuro y perfecto, y 3 históricos, imperfecto, auristo y pluscuamperfecto. Pero hay algunas gramáticas que nos dicen que hay un tiempo más, y es principal, y lo llamaremos futuro perfecto. Pero cuando yo ponía en el segundo futuro, también ahí estoy incluyendo eso. Lo que pasa es que lo especifico acá, de hecho lo coloco en un color más clarito, porque a alguna gramática le gusta especificar. Entonces, si ustedes van a estudiar eso, al menos para que sepan esa diferenciación. Tiempo, principales, 3 tiempos, vuelvo a repetir, presente, futuro, y perfecto, y los históricos, imperfecto, auristo y pluscuamperfecto. Y posiblemente un tiempo principal más el futuro que llamamos perfecto. Entonces, vamos a ver presente. Y al finalizar la clase, hoy, mañana, la próxima semana, veremos la otra, el imperfecto, ¿ok? Futuro lo veremos. Este es de segundo semestre, estos 3 que hay acá son de segundo semestre. Vamos a ver cómo nos va. Bien, pero no solo nos da el tiempo, un verbo también tiene modos, y los tenemos en español. En español tenemos modo indicativo, modo subjuntivo, modo participio,
Bueno, un poco parecidos son los modos de la lengua griega. Tenemos entonces lo que llamamos modos definidos. Cuando hablamos de modos definidos, esto es cosa ya de español y ustedes, si no lo saben o si lo saben, lo van a repasar simplemente. Los modos definidos son aquellos modos que nos dicen una persona, es decir, que en la conjugación describen quién lo está ejecutando. Entonces, como modos definidos tenemos el más común de todos, que es el indicativo. Como modo definido tenemos el imperativo, los modos de la volición. Modos de la volición son modos de la voluntad, volitivos, que implican que alguien debe hacer algo. Tenemos también el modo subjuntivo, es otro modo de la idealidad de las cosas. Yo haría, tú harías, bueno. Y tenemos lo que llamamos modos, el modo optativo, que es un modo que no tenemos en la lengua española. Y generalmente en el curso de introducción al griego no se ve. Es un modo que tampoco se repite mucho en griego, pero está. Y tiene una función muy específica que habla de la singularidad de la lengua griega. Pues no lo veremos desarrollado, pero yo diré qué es en su momento, todavía no, para concentrarnos en el tiempo presente, en el modo indicativo, que es el subtítulo de esta parte de la lección. Y tenemos los modos que llamamos indefinidos, es decir, aquellos modos que cuando se utilizan, pues no nos dicen persona, no sabemos quién ejecuta la acción. Y parece más bien cuando el verbo se convierte en algo más. Entonces tenemos el verbo en modo participio. El verbo en modo participio es cuando el verbo se puede convertir en sustantivo o en adjetivo. Un verbo que mire cómo es de importante el verbo, que incluso puede, de acuerdo a su función sintáctica, convertirse o en un adjetivo o en un sustantivo, pero sigue siendo verbo. Y tendremos el modo infinitivo, cuyas funciones son muy amplias en comparación a nuestro infinitivo. Es decir, se comporta como nuestro infinitivo, pero todavía tiene muchas más funciones. Con el infinitivo hacemos, por ejemplo, el gerundio español, a veces. Bueno, ya eso lo explicaremos en algún otro momento. Entonces, estos son los 6 modos que nosotros tenemos, los definidos y los indefinidos. En este semestre que estudiamos nosotros, esencialmente, el indicativo y el imperativo, y el infinitivo. Y en el segundo semestre estudiamos el participio y el subjuntivo. El optativo simplemente doy como una introducción. Porque recuerden que esto es introducción al griego, no es propiamente griego en todo su sentido. Entonces, estos son los modos. 6 tiempos y posiblemente un séptimo, 6 modos. Estamos siempre por esa cifra. El verbo no solo nos dice eso. Esto es lo más interesante, porque no solo nos dice un tiempo, o una manera de hacerse, o de ser, o de devenir, sino que también nos dice una persona, cuando se trata, una diátesis, es decir, cómo se realiza la acción, si la acción se realiza de forma activa, es decir, el sujeto cumple la acción, si la acción la sufre el sujeto, entonces la voz pasiva o diátesis pasiva, y hay una voz intermedia. Esto es lo que un poco dificulta las cosas y que la veremos sobre todo en el segundo semestre. La llamamos la voz media, por eso la he dejado para el final y en la mitad, la voz media, activa, media y pasiva. ¿Cómo se realiza la acción? ¿Cómo el sujeto la realiza? Si activamente, si con la voz media, o si en cambio el sujeto sufre la acción. Voz activa, recuerden, yo amo, eso es una voz activa, yo estoy ejecutando la acción. Voz pasiva, yo soy amado, alguien me ama a mí, soy el sujeto de eso, pero yo sufro la acción, la recibo. La voz media es otra cosa que no me voy a poner a explicar ahora, pero que la explicaré en su momento, para evitar que nos enredemos con una cosa que no existe en nuestra lengua española. Entonces tenemos tiempo, tenemos modo, tenemos voces o diátesis, y además tenemos personas que coinciden esencialmente con las nuestras, porque en griego también hay una primera persona, una segunda persona y una tercera persona.
Cuando yo digo persona, me estoy refiriendo entonces a los modos definidos del griego. Porque recuerden que hay dos modos, en los modos definidos y los modos indefinidos. En los modos definidos sabemos quién realiza la acción. En los modos indefinidos, que son el infinitivo y el participio, no sabemos, como lo acabamos de ver acá. Todo esto que estoy diciendo, que es para el griego, se ve en el español. O sea que, en teoría, no debería ser un problema para ustedes. Pero si sienten que es un problema, dos cosas tienen. Primero, estudiar por su cuenta el español. Y segundo, yo iré introduciendo siempre estas cosas cada vez que expongo un tema, para que al menos todos nos nivelemos y estemos en el mismo punto. Se supone que si ya vieron latín, yo no tendría que explicar nada de esto, porque esto funciona más o menos como en latín. Pero lo explico porque ya me ha pasado que muchos que vienen a este curso de latín no se acuerdan o no saben. Entonces, por eso lo digo. El número. Bueno, el número dependerá del tiempo que estudiemos, de la época histórica en que estudiemos griego. Si vamos a estudiar el Nuevo Testamento en adelante, tendremos nada más singular y tendremos el plural. Pero si estudiamos el griego clásico y en una época precisa, tendremos otro número que llamaremos el dual. Dual. Y yo explicaré eso ahorita con los verbos, porque cuando lleguen los verbos duales, explicaré eso que significa, ¿ok? Para que no nos vamos como ir adelantando. Aquí simplemente estoy como dando el índice que hay que recorrer. Mire que es una teoría bastante amplia. Y vamos entonces a decir lo siguiente. En todas las lenguas, incluso en la nuestra, los verbos generalmente se componen de dos cosas. De una raíz, que a mí no me gusta llamar raíz y que los gramáticos tampoco. Los gramáticos llaman tema, porque raíz realmente es otra cosa, y de una terminación. Así presentado es simple, pero eso tiene más intrínculis que lo que yo le estoy presentando. ¿Por qué digo raíz? Porque generalmente ustedes utilizan ese concepto. Entonces, como ese concepto es el que más utilizan, pues es bueno que identifiquemos raíz, tema, es decir, esa parte como invariable de la palabra. Voy a conjugar el verbo amar. Yo amo, tú amas, él ama. ¿Cuál fue la parte invariable? Am. ¿Cuál fue la parte variable? O, as, a. Entonces tenemos una raíz que, vuelvo a repetir, es realmente tema. Yo después aclaro esto más. Y una terminación que es lo que varía. Generalmente los verbos se conforman por la fusión de esas dos cosas, de esas dos realidades. El tema y la terminación. Entonces ahorita les quiero proponer el ejercicio de un verbo que es el que se utiliza generalmente en esta lengua. Es decir, un verbo regular, un verbo que ni cambia, que el acento donde lo puso lo dejó y no lo va a cambiar, un verbo que digo yo, simple de leer, no tiene como ninguna dificultad y que nos va a servir de modelo, o mejor, de paradigma para conjugar todos los otros verbos, ¿ok? Entonces a continuación les presento un verbo, lo voy a escribir acá. Vamos a poner la primera persona del singular. Entonces aquí es donde empieza la cabecita de nosotros a ir grabando, a ir tratando de memorizar estas cosas o de asimilarlas. Se asimilan también en el mucho ejercicio. Primera persona del singular. Voy a proponer un verbo que tiene como tema lieu. Si digo lieu es porque ese lieu va a permanecer durante toda la conjugación. Recordemos que así llamamos a la flexión del verbo, conjugación. Si yo quisiera decir yo desato en tiempo presente, yo simplemente tengo que agregar a lieu esto. ¿Cómo se dice yo desato en griego? You o. Ahorita yo les puse un verbo para proponerles el estudio del espíritu dulce. Yo les dije apostello. ¿Terminaba en qué? En omega. Entonces significa yo envío. Aclaremos algo del tiempo presente en griego. El tiempo presente en griego también se puede traducir como un gerundio.
Incluso en griego puede ser una cosa que empezó en el pasado, pero que todavía estamos viviendo. Miren que el presente es diferente a nuestro presente. Para mí, presente en español es lo que estoy diciendo ya, pero ya se volvió pasado, porque ya estoy diciendo otra cosa. En cambio, en griego no funcionan así las cosas. En griego, lo presente es aquello que no ha pasado, que todavía se sigue verificando y pudo haber comenzado por allá 2000 años atrás. Pero como todavía se verifica, pues yo puedo utilizar el presente. Entonces yo puedo traducir el presente de dos maneras. Simplemente después profundizaremos al respecto. Estoy simplemente introduciendo. Entonces yo puedo decir como, traducir esto como yo desato, o yo libero, o yo suelto, porque esto tiene muchos significados, o yo, atención, yo estoy desatando. Cualquiera de estas dos cosas es válida a la hora de traducir, ¿ok? Lo importante es saber que aquí está todo. Entonces, luego, ¿qué tiempo tiene? Estamos viendo el presente. ¿Qué modo tiene? El indicativo, porque les dije que nos íbamos a mover por el indicativo. ¿Qué voz tiene? Activa, porque es la única que estamos viendo en el momento. ¿Qué persona es? La primera. ¿Qué número es? Singular. Esa es toda la información que el verbo me está ofreciendo en este momento. Liu o. Repitan después de mí. Liu o. Liu o. Otra vez. Liu o. Vamos a la segunda persona. Segunda persona del singular. Para decir tú desatas, coloco aquí la traducción tú desatas, basta agregar una terminación y es esta. ¿Cómo se lee esto? Lueis. Tú desatas o tú estás desatando. No voy a empezar a decir tú liberas, todo eso. Simplemente voy a coger uno de los tantos significados, el de desatar. Tú desatas. ¿Dijo a Fernando? No recuerdo la anterior, si era masculino la persona. Yo puedo ser mujer, yo puedo ser hombre. Luo es luo, yo desato. Y lueis es tú desatas, no importa si eres hombre, si eres mujer. ¿Ok? Lueis, tú desatas. Y de igual forma, como en la primera persona, en el tú estás desatando. Siempre que sea presente podemos tener eso en mente. La idea es tenerlo en mente. Entonces, miren que es muy interesante leer, por ejemplo, un evangelio para proponer un ejemplo cercano a ustedes. Porque entonces cuando dice el Señor en el evangelio de Juan, yo soy la vida, ¿cómo más tenemos que entender ese tema? No solo como un acto del momento, sino como un acto de siempre. Yo, perdónenme la traducción, estoy siendo la vida. Yo era, soy y seré la vida. Ese es el dilema del presente. Para decir que el presente ya no es más presente, utilizo un tiempo histórico que se llama el auristo. Es decir, algo que ya pasó y se quedó allá. ¿Me hago entender? Esa es la mentalidad de la cosa griega. Entonces miren, por ejemplo, cómo yo les decía, la misericordia sabe mejor en griego, pero todo lo otro. Yo digo, yo soy el camino, me pienso, es como la idea de un punto en el tiempo. Mientras que en el presente griego se habla de una cosa que se prolonga, que dura. Entonces, yo soy la vida, dice Jesucristo, es algo todavía más potente. Entonces, por eso meterse a analizar eso es todavía más grande, porque nosotros estamos pegados de la idea española para tratar de entender la traducción. ¿Ok? Bien, ¿cómo se dice la primera persona? Luo. La segunda persona, lueis. Luo, lueis. O, eis. O, eis. Traten de asociar primera, segunda persona, ¿ok? Y si yo quiero decir entonces tú envías, apostelo es yo envío, ¿cómo sería tú envías? Aposteles, bravo. Apostelo, aposteles. No es difícil. Vamos a la tercera persona.
Sirve para él o ella, en este caso, en español hay que hacer la diferenciación, pero en griego, por el momento no, por el momento. Él, ella, desata o está desatando. You, como la segunda persona, miren lo que coloco acá. ¿Qué es esto? Esta unión de dos vocales, ¿cuál es? ¿Es un diptongo propio o impropio? Propio. Y epsilon con epsilon, ¿qué forma? Un hiato. Entonces, por eso yo leo liu, ei. Liu, ei, porque colocaré un acento sobre la epsilon. Liu, ei. Liu, ei. Es muy fácil. Si me aprendo la segunda, simplemente a la tercera le quito la sigma final. Liu, o. Liu, eis. Liu, ei. Él, ella desata. Liu, o. Liu, eis. Liu, ei. Vuelvo a decir. Liu, o. Liu, eis. Liu, ei. De nuevo, primera persona. Liu, o. Liu, eis. Liu, ei. Ahora solo las terminaciones para acomodarlas a otros verbos. O, eis, ei. O, eis, ei. Eis, perdón, ei, eis, o. Desordenen el conocimiento como para que no se mecanice. O, eis, ei, eis, o. Segunda, eis, tercera es ei, primera es o, eis, ei. Traten de jugar con eso para que lo asimilen. Entre más se familiaricen, es mucho más fácil aprender. Vamos a la primera persona plural. Si yo quiero decir nosotros o nosotras, dependiendo de a quién me estoy refiriendo, nosotros o nosotras desatamos, entonces simplemente voy a agregar esta terminación. Lu. ¿Cómo se lee esto? Liu o men. Liu o men. Liu o men. Nosotros desatamos. Liu o men. No tiene como ninguna dificultad, pienso yo, por el momento. ¿Qué estamos haciendo? Al tema le estamos agregando una terminación, porque todo verbo se compone de un tema, que es la parte que no varía, más una terminación, que es la parte que sí cambia. La parte que cambia me está dando a mí el dato de la persona que ejecuta el concepto. ¿Cómo es la primera persona? ¿Cómo es la segunda persona? ¿Cómo es la tercera persona? ¿Y cómo es la primera persona plural? Exacto, la idea es que se desapeguen del cuaderno y de la pantalla y que traten de asociar como hacíamos cuando pequeños. Nadie nos escribió a nosotros nada. Nosotros empezamos a escuchar y el sonido fue el camino del conocimiento de la lengua. No fue la escritura vino después. Si yo quiero decir tú desatas, ¿cómo lo diría yo en griego? You eis. Si yo quiero decir yo desato, ¿cómo lo diría en griego? Si yo quiero decir nosotros desatamos, ¿cómo lo digo en griego? Y si yo quiero decir él o ella desata en griego, ¿cómo lo diría? Bien, los del Redemptoris Mater, por favor, vamos a hacer ejercicio con ustedes y lo vamos a hacer con la otra palabra que estábamos ejercitando, la palabra apostello, yo envío. Yo les digo en español, ustedes me dicen en griego cómo debería ser esa palabra. Y enseguida se prepara, bueno, enseguida terminamos y el ejercicio de práctica lo haremos con Tomás y luego con Jonathan. Vamos por un momento hasta la primera persona del plural, o sea, o, eis, ei, omen. Bien, la palabra apostello, yo envío. ¿Cómo dirían ustedes él o ella envía? Apostele. Bravo, apostele. Si en cambio quiero decir tú envías, Aposteles. leis, terminando en sigma final. Si yo quiero decir nosotros enviamos, Apostelomen. apostelomen, apostelomen. Todos los acentos lo veremos en su momento. Bien, vamos a concluir entonces
con las otras dos personas que nos quedan faltando y más adelante haremos ejercicios que comenzará Jonathan y después Tomás. Vamos a la segunda persona del plural. Atención porque yo aquí utilizo la forma española, es decir, vosotros. Vosotros desatáis. Para algunos será un problema, pues porque no utiliza eso. Entonces, generalmente hay quienes hacen esto. Ustedes desatan. La forma que les quede más fácil. Yo prefiero esta. Pero ustedes pueden utilizar ustedes desatan. No es la cosa más justa por una cosa que explicaré en su momento. Pero pueden utilizar esa forma. ¿Y cuál es la terminación? Es muy fácil. La terminación es esta. Ete. ¿Cómo se lee esto? Lyete. 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 Vosotros desatáis o estáis desatando. Lyete. 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 Comenzamos desde el principio. Luo. Lueis. Luei. Lue. Otra vez, desde el principio sin mirar pantalla. Luo. Lueis. Luei. Luomen. Lue. Muy bien, vamos a hacer simplemente las terminaciones para empezar a transportarlas a otros verbos. Primera terminación. Segunda singular, tercera singular, primera plural, segunda plural, ete. Muy bien. O, eis, ei, omen, ete. O, eis, ei, omen, ete. O, eis, ei, omen, ete, o, eis, ei. Desordenen la mente, no se lo mecanicen porque se les olvida. Desordenado significa que ya lo asimilamos. Bien, vamos a la tercera de persona del plural. Mucha atención con esta tercera persona, que es un poquito más elaboradita. Esto es, ellos o ellas desatan. Y voy a agregar esto que ustedes van a ver acá. ¿Cómo leemos esto? Tengo que leer por partes. La primera parte está acá. Analizo entre la Ypsilon y la Omicron que hay. Si hay IASO, entonces tengo que separar. Primero digo LU. Ahora analizo entre la Omicron y la Ypsilon que hay. ¿Y cómo se pronuncia ese diptongo? Entonces miren cómo hago yo. LU, U, si. LU, U, si. Tengo que hacer esos dos sonidos, ahí se me mezclaron los dos sonidos. Liu, u, si. Liu, u, si. Liu, u, si. Atención porque a veces esta persona va a agregar algo más que lo voy a colocar aquí al final. Una new. A veces puede ser liu, u, sin. A veces puede aparecer así. ¿Cómo se llama esta new? Esta new se llama new efelsística. La voy a escribir acá esa palabra, new efelsística. ¿Qué es la new efelsística? La new efelsística, aquí le escribo efelsística, es para ayudar a la pronunciación y se coloca, atención, siempre, o sea, yo escribo liu, sin, terminando en new, cuando la palabra que sigue comienza por vocal. Se coloca la new efelsística, o sea, coloco el verbo liu, sin, lo voy a escribir aquí en azulito chiquitico, más chiquitico, yo coloco liu, sin, así juntico, cuando la palabra que sigue comienza por vocal, o cuando lo que sigue es un punto. Puede que eso no sea importante para nosotros, pero para el griego era importante que estas palabras, sobre todo este verbo, tuviese ese sonido cuando llegó a un punto. Entonces le agregan la new.
Por eso yo coloco eso entre paréntesis, porque puede estar o puede no estar. Está la new cuando la palabra que sigue comienza por vocal o simplemente sigue un punto. Ahí colocaré la new llamada efelcística. ¿Es claro para todos? ¿Es claro para Tomás, para Jonathan y para los del Redentoris? Perfecto. Vamos entonces a repasar. Ya ustedes tienen que suponer la new efelcística. No la vamos a decir, pero la deben de suponer acá, que solo ocurre con la tercera persona plural. ¿Ok? Vamos a repasar. Devolviéndonos. Liu, u, si. Liu, te. Liu, o, me. Liu, e. Liu, eis. Liu, o. Ahora en orden. Traten de no mirar más el computador o el cuaderno, sino en la cabeza. ¿Ok? Primera persona, o. Segunda persona, tercera persona, primera persona plural, segunda persona del plural, tercera persona del plural, ahora solo las terminaciones. Primera singular, segunda singular, tercera singular, primera plural, segunda plural, tercera plural. Me voy con el Redentoris Mater. Tomás y Jonathan, enseguida me voy también con ustedes. Voy a decir la persona y ustedes me dicen la terminación, pues ya no la voy a decir en orden, sino en desorden. Todos vayan pensando cuál es, ¿ok? Bueno, Redentoris Mater, segunda persona singular, terminación. Segunda persona plural. Primera persona singular. Primera persona plural. Tercera persona singular. Tercera persona plural. Muy bien, me voy contigo, Tomás. Pero aquí tú ya me vas a conjugar verbos. El verbo apostello. Y a Jonathan le daré un verbo nuevo, ¿ok? El verbo apostello, ¿cómo diría ellos envían? Apostelos. Recuerda que la Omicron y la Hypsilo se pronuncian como una U. Entonces sería apostelusi. Apostelusi, ¿ok? Vamos entonces a la primera persona. ¿Cómo sería nosotros enviamos? Apostelomen. Apostelomen en este caso. Después veremos cómo se acentúa correctamente. ¿Cómo sería tú envías? Apostelois. No, ahí sí ya hay aposteleis. Eis. Aposteleis. Termina en Por el que le tengo. Ajá, eis. Y finalmente, vosotros enviáis, ¿cómo sería? Apostelete. Apostélete. Apostélete. Muy bien. Jonathan, te voy a dar otro verbo, muy fácil, el verbo por la alegría. Yo me alegro. ¿Sabe cómo se dice yo me alegro? Se dice Jairo. Yo me alegro, Jairo. Ahí está Jairo. Enseguida lo examinó usted con otro verbo. Jonathan, por favor, ¿cómo sería tú te alegras? Jairo, ei. Ahí no tenías que ser Jairo, porque Jairo es yo me alegro. Quito la O y pongo E. Ei. Bravo, Jaireis. Esa es tú te alegras. ¿Y cómo sería él se alegra? Jaireis. Si es él, le voy a quitar la sigma final. Jairei. ¿Cómo sería nosotros nos alegramos? Jairomer. Jairomen. Bien. ¿Cómo sería vosotros os alegráis? Jairete. Muy bien, Jairete. ¿Y cómo sería ellos se alegran?
Hay... Se me fue la terminación. No hay problema, te la coloco acá en pantalla. ¿Cómo sería? Aquí está. Jairu, sí. Bravo. Se entiende la teoría, ¿no? Nos queda faltando para completar el cuadro un número, porque el griego del Nuevo Testamento solo tiene singulares y plurales, pero el griego clásico tiene el número dual. Aquí se los voy a presentar y con esto concluimos la clase de hoy. El dual. Perdón. Antes de llegar al dual, hay que hacer una descripción morfológica, lo que hacíamos ahorita, es decir, un verbo tiene la capacidad de darnos mucha información. Esto sí lo deben de copiar bien porque estos son los ejercicios que aparecen en los talleres y ejercicios esenciales a la hora de una traducción. Uno tiene que saber exactamente qué información da el verbo. La primera cosa es que cuando yo analizo una palabra en griego tengo que definir su categoría gramatical. En este caso la categoría gramatical, ¿cuál es? ¿Cuáles son las categorías gramaticales? Les pregunto a todos. La primera categoría gramatical la llamamos sustantivo. ¿Qué es lo que determina al sustantivo? Viene la segunda categoría gramatical, el artículo. ¿Qué es lo que califica al sustantivo? El adjetivo. Sustantivo, artículo, adjetivo. Luego vendría el verbo. El verbo es la otra categoría gramatical importante que es la que estamos estudiando, categoría gramatical. Y al verbo lo califica el adverbio, porque dice cómo ocurre el verbo. Nos quedan faltando ¿cuántas categorías gramaticales? 4. ¿Qué reemplaza el sustantivo? El pronombre. ¿Cómo expresamos alegría o tristeza? A través de la interjección. ¿Cómo unimos proposiciones? A través de la preposición y de la conjunción. Ahí están las 9 categorías gramaticales. O sea que cuando yo pregunto categorías gramaticales, ustedes me deben de decir o sustantivo, o artículo, o adjetivo, o verbo, o adverbio, o pronombre, o preposición, o conjunción, o interjección. Categoría, vuelvo a la descripción morfológica, categoría gramatical, verbo, porque es lo único que estamos viendo, nadie se le ocurra decir otra cosa diferente, verbo. Entonces, no es ni sintáctica, ni morfológica, ni pasado, presente o futuro. La categoría gramatical se llama verbo y basta. Tiempo, nadie se le ocurra decir pasado porque expliqué que yo no he dicho pasado, ni futuro perfecto, ni nada de eso. Tiempo, miren la forma verbal acá, legeis, la ven arriba. Estamos analizando esa palabra. Si estamos analizando esa palabra, nos referimos a esa palabra. Legeis, categoría gramatical, verbo, tiempo, presente. ¿Cuál es el modo que estamos estudiando? Indicativo. ¿Cuál es la diátesis? Activa, es la única que estamos estudiando otra cosa más que eso. Miren toda la información que tenemos. Pregunta, persona y qué número es, legeis. Segunda del singular. Atención, ¿qué más me tienen que decir? Cuando hagan análisis morfológico, me deben de decir de qué verbo viene. Aquí es donde yo les explico algo. Generalmente cuando nosotros decimos, cuando yo digo amaba y digo de qué verbo viene, ¿ustedes qué responden? Del verbo amar, lo ponemos en infinitivo. En griego no funciona así. En griego, cuando se dice de qué verbo proviene, hay que colocarlo en primera persona singular del presente indicativo, o sea, este que estamos estudiando. Entonces, ¿de qué verbo viene legeis? Viene del ego. Y en los diccionarios de griego, ustedes no van a encontrar los verbos especificados en infinitivo, sino en primera persona singular del presente indicativo. Si ustedes lo van a encontrar así, lego, apostello, jairo, etcétera, etcétera. Siempre conjugados en primera persona. ¿Por qué? Porque en griego no hay un solo infinitivo. Hay varias formas de hacer el infinitivo.
Dale, Sebastián. Esa es la forma de enunciar el verbo. O sea, yo me doy cuenta que es verbo porque está en la terminación o, que es la primera persona. Exactamente. Ahora, yo les pediré qué traduce. Bueno, aquí no estoy diciendo qué traduce en preguntas, sino simplemente esto traduce qué. No lego, sino la forma de arriba. ¿Qué traduce la forma de arriba? Lego es decir. Tú dices. Tú dices o hablas. Ahí tenemos otro verbo, ya llevamos 4 verbos. Jairo, que significa me alegro. Apostelo, que significa envío. Luo, que significa yo suelto. Y lego, que significa yo digo. ¿Ok? Del lego, asócielo con la palabra logos. Lego, logos. Lego sería el verbo, logos sería el sustantivo. Lego es yo digo. ¿Qué digo? El logos, la palabra. ¿Ok? Delta prima. Nos queda faltando esto para concluir todo el paradigma. El dual del verbo presente, indicativo, activo y su descripción morfológica. Esto es muy fácil. Es el dual. Con la expresión dual nosotros nos estamos refiriendo a un número intermedio entre el singular y el plural. Padre, Hola. ¿puede regresar el título? Un momento. Claro que sí, ya voy, ya mismo lo regreso. Con el dual yo me refiero a un número intermedio entre lo que es singular y lo que es plural. O sea, para referirme a una cosa sola, utilizo el singular. Para referirme a cosas que son dobles, utilizo el dual. Y de 3 en adelante, utilizo el plural. Repito, para una cosa individual, utilizo el singular. Para cosas que son dobles, como las orejas, las narices, los pies, las manos, utilizo el dual, o los ojos. Y para hablar de 3 para arriba, utilizo el plural. Así funciona la numeración en la literatura clásica. Cuando el dual desapareció, o sea, ya no me podía referir a las cosas dobles con el dual, simplemente se añadió el adjetivo numeral. Es decir, el número 2. Esto que acabé de decir es lo que está aquí escrito. O sea, no, si quieren leerlo, quieren escribirlo, pueden escribir, pero es lo que acabé de explicar, que realmente no tiene pues mucha cosa. No se pongan en la manía de escribir cada diapositiva porque terminan locos. Pueden volver a ver el video, le ponen pausa y escriben lo que quieran escribir. La idea es comprender acá, en la cabeza donde tiene que suceder todo. En el cuaderno, vuelvo a repetir, ustedes escriben todo muy lindo, pero es un cuaderno que a veces pasa a la fila de lo que se va a perder. Acá, entonces, desde el siglo IV antes de Cristo, el dual comenzó a caer en desuso. El dual es casi que un préstamo del pensamiento oriental. En lenguas como el arameo, el fenicio, el árabe, el hebreo, el acádico, existía el dual. Porque claro, en la observación común siempre hay cosas dobles. Nosotros en las Sagradas Escrituras no encontramos nunca el dual, pero sí lo encontramos en la literatura clásica griega. En el siglo I ya no encontramos absolutamente nada. Es raro encontrar una cosa de esa manera en la Biblia, no se encuentra. Y no hay evidencias en el Nuevo Testamento del número dual, que fue sustituido por el número 2. Si yo quiero hablar del 2, simplemente agrego la palabra duo, que es la manera de decir en griego 2, basta. De manera que en el Nuevo Testamento y en la literatura no solo religiosa del Nuevo Testamento, sino extra, digámoslo así, extra bíblica, también se escribía duo, 2. La realidad doble desapareció porque realmente no era necesario enunciarlo. ¿Cómo se construye a el tema verbal? Yo voy a agregar la terminación eton. Y con esa terminación yo tengo que aprender a reconocer 2 cosas. Primero, la segunda persona dual, porque no existe una primera persona dual, no hay un nosotros dos. ¿Por qué? Cuestión del griego, pero si hay un vosotros dos, en este caso habíamos colocado esa vez ayer en clase que yo me había equivocado en el tiempo verbal de la conjugación, habíamos colocado el verbo lueton, que significa vosotros dos soltáis o liberáis.
sea, cuando vemos este verbo lueton, perdón que lo terminé rayando ahí todo, nosotros debemos aprender a decir o a reconocer esa figura de el vosotros dos soltáis. ¿Cuál es el problema? Que también existe una tercera persona dual, que es exactamente igual en la forma a la segunda persona dual. Y entonces también decimos lueton, pero aquí en este caso significa ellos dos o ellas dos sueltan. ¿Cómo hacer para reconocer una cosa de la otra? Generalmente cuando trabajamos cursos de lengua, y de pronto ustedes han escuchado esta expresión en la lengua latina cuando hacían ejercicios de traducción, es el contexto de lo que leemos lo que me da a mí entender si se trata de una segunda persona o si por lo contrario estoy ante una tercera persona. Y realmente es fácil de reconocer. Es muy raro el texto en el que haya una ambigüedad. Generalmente ustedes simplemente con el contexto pueden conocer exactamente si se refiere a una segunda o a una tercera persona dual. Otra cosa que hay que decir es que no siempre van a ser las mismas formas. Cuando veamos el imperfecto, habrá una terminación para la segunda dual y habrá otra diferente para la tercera persona dual. Pero lo que digo ahora sirve para cualquier cosa de lingüística, en este caso de la lengua griega. Cuando las formas son iguales, solo el contexto nos ayuda a superar el problema. Pero si yo nada más tengo una forma igual y la tengo que analizar, o sea, me dan a mí una forma dual con la misma terminación, yo tengo que analizarla con las dos posibilidades. Es decir, yo digo verbo como categoría gramatical, el tiempo que estamos trabajando es el presente, el modo es el indicativo, la voz es la activa, pero la persona tendré que decir segunda o tercera, porque no puedo hacer otra cosa más. Ahora, si está dentro de un texto y lo que estoy analizando es lo que está dentro de un texto, pues obviamente yo tendré que responder es a lo que hay en el texto y no a la forma ambigua. Entonces, yo quiero traerles un ejemplo a ustedes de descripción morfológica que vamos a tener acá en la palabra. ¿Qué dice acá en esta palabra? Gignosketon. Gignosketon. Yo ya les enseñé a ustedes cómo devolver las cosas. De seguida digo qué significa esto. Es el verbo, el concepto del conocer. Entonces, si vamos a hacer el análisis morfológico, recuerden que lo primero que nos preguntamos es la categoría gramatical. Categorías gramaticales. Entonces, viendo gignosketon, ¿qué categoría gramatical describe a esta palabra? El verbo. Bien, y ahora nos vamos al tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Por el momento va a ser muy fácil porque no tenemos que discernir entre un tiempo y otro. Tiempo presente. ¿Cuál es el modo? Solo ese, porque es el único que hemos trabajado. Cuando empecemos a trabajar imperativos, que es lo que seguirá, o infinitivos, ya tendremos que definir en modo cuál es el modo exacto. Bien, ¿cuál es la diátesis? Es decir, la voz activa, no hemos trabajado otra. Atención, aquí es donde la persona y el número hay que saberla jugar. Si gignosketon lo tenemos dentro de un texto, eso significa que nosotros tendremos que decir eso en ese texto que es. Pero como aquí no hay un texto, sino lo que aquí hay es una palabra, entonces a la hora de definir la persona, ¿qué persona tendremos que decir? Persona es una cosa, número es otra. Segunda o tercera persona y ahora sí número dual. No confundamos las dos cosas porque las personas en gramática o en morfología son primera, segunda y tercera. Los números ahora en griego clásico son tres, singular, dual y plural, en este caso dual. Entonces tenemos que decir segunda o tercera dual porque no sabemos exactamente cuál persona es. Vuelvo a repetir, si está dentro de un texto, sí. Sí, Tomás, dime. Padre, de la última clase me quedó la siguiente duda. La terminación para el cual es en tercera persona es la misma que para segunda.
Sí, es lo que estamos diciendo con esta, por ejemplo, esta palabra gignosketon. Mira que es la misma terminación tanto para la segunda como para la tercera. Entonces, si la palabra está solita, aislada, ¿cómo la tengo que analizar morfológicamente hablando? El análisis morfológico me pide a mí que describa el término con todos sus detalles. En este caso concreto me toca decir que o es segunda o es tercera persona dual. Si en cambio esa palabra estuviese en un texto jugando con otras palabras, ahí la palabra no es ambigua, ahí o es o segunda o es tercera, entonces yo tengo que escribir una en específico, pero de la misma terminación tanto para la segunda como para la tercera, Tomás. Gracias, padre. Listo. Luego de eso decimos de qué verbo viene y ustedes ya pueden construir el verbo de proveniencia porque ayer lo explicábamos. ¿Cuál es el verbo del cual proviene este verbo gignosketon? Gignosco, es decir, me devuelvo a la primera persona singular presente indicativa. Me devuelvo. Y ya les dije que el término significa conocer. Entonces, ¿cómo podemos traducir gignosketon? ¿Qué traduce esa expresión? Vosotros dos conocéis o ustedes dos conocen y ellos o ellas dos conocen. Esas son las dos posibilidades. Recuerden que una cosa es decir de qué verbo proviene, pero a la hora de traducir yo no traduzco el gignosco, sino que traduzco el verbo conjugado, gignosketon, ¿ok? Dicho eso, entonces vamos a empezar a ejercitarnos. Voy a recordar en un cuadro que les voy a presentar a continuación toda la conjugación, así la recordamos y entonces así después ponemos a ejercitarnos durante el resto de la clase. Voy a llamar a diferentes de ustedes para que estén bien atentos. La idea es que no usemos nuestros apuntes, sino nuestra cabeza, solamente ella. Nos equivocamos, no es importante, lo importante es aprender. Entonces, en el error mío puede estar el aprendizaje también. Entonces, no temamos equivocarnos. Miren, acá tienen todo el paradigma completo. Quien quiere le hace un pantallazo, quien quiere, bueno, ya cada uno verá qué hace con esta información que aquí ya está completa. Está, como pueden ver en pantalla, el singular, luego está la columna del plural y luego está la columna del dual. ¿Qué es lo ausente? La primera persona dual, porque he dicho no existe. Y lo más fácil es el dual, porque simplemente necesitamos una terminación para conformarlo, para configurarlo. Haz que es 6. Ya es un poquito de divertirnos, en el buen sentido de la expresión. Es decir, yo le voy a preguntar a Tomás algo. Estos verbos que estoy colocando acá son los verbos que van a aparecer en el vocabulario del segundo taller. No todos, porque no se puede con todos los que están ahí. Y van a aparecer otros verbos que van a aparecer también en los vocabularios, de manera que nos estemos relacionando ya con los vocabularios. Blepo, verbo importante, significa yo veo, o yo miro, cualquiera de las dos cosas, ¿ok? Blepo, muy importante en toda la literatura griega porque tiene esa idea de ver con los ojos, es decir, porque en griego también hay un ver con las cosas de adentro, con el alma, con la mente. Entonces, este es con los ojos, blepo. Bien, Tomás, ya tienes el verbo ahí, ya lo ves, ya ahorita lo vuelvo a quitar. Quiero que me conjugues blepo en primera persona plural. Plural. Sí, primera persona plural, intentando con lo que te acuerdas. Tienes que quitar la terminación omega y agregar la terminación correspondiente. Blepomen. Ah, muy bien, decimos blepomen. Todos después de mí, blepo. Bien, vamos con otro verbo. Volveremos a este verbo. Ya lo conocemos, gignosco. Para gignosco le voy a pedir el favor a Jonathan de nuevo contigo para que nos movamos en ese ámbito. Tengo el verbo gignosco. Quiero que tú traduzcas lo que te voy a decir. Ellos dos conocen. Ellos dos conocen. ¿Cómo sería ellos dos conocen? Sería
Gnostekon. Sí, suena raro, gignosketon. Lo vamos a decir gignosketon. Ellos nos conocen. Vayan, mire que no estoy siguiendo un orden, porque hay que desordenar esa mecánica o omeneten, usin, eton, eton. Hay que desorganizarla para uno ya reconocer inmediatamente la forma. Me voy entonces con Juan Fernando Díaz Mesa. Juan Fernando, tengo el verbo queruso. Queruso es el verbo anuncio. De ahí viene querigma, queruso. Yo anuncio. Juan Fernando, yo quisiera decir ella anuncia. ¿Cómo lo dirías? Querusei sería la forma de decir ella anuncia. Querusei, o también puede significar él anuncia. Querusei. Bien, me voy entonces con el Redentoris Mater. Rafael Cabrera Burbano. Presente, profesor. Espío significa comer, yo como. Hijo, ¿cómo se diría tú comes? Espíais. Espíais es la manera de decir tú comes. Siempre en el Redentoris Mater, Wilferson. Muéveme la manito porque tengo que seguir reconociendo las caras. Sí, Wilferson. Mira, Wilferson. Tengo esta palabra acá, muy importante en el Padre Nuestro. ¿Cómo lees esta palabra? Léemela, por favor. Ofeilo. Ofeilo significa yo adeudo, yo tengo deudas. Cuando se dice en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, se utiliza esta expresión, ofeilo. Pero obviamente aquí es el verbo. Tú debes plata a mí o yo te debo plata a ti. Obviamente diría ofeilo, yo te debo. Pero si yo quisiera decir vosotros dos debéis o estáis adeudados, debéis plata, ¿cómo lo diríais? ¿Cómo lo diríais? ¿Cómo dirías eso? Ofeileitu. Muy bien, ofeileton. Se comprende la dinámica. Ofeileton. Vamos así porque enseguidita lo vamos a hacer por grupos. Vamos así todavía un ratico mientras lo hacemos por grupos. Siempre en el Redentoris Mater. Me voy con Sebastián Jaramillo Galeano. Sebastián. Listo, Sebas. Aquí voy a colocarte este otro verbo. ¿Cómo se lee? Is who. Atención, la Hypsilon está en hiato o está en diptongo. Está en un hiato, o sea que la Hypsilon se debe leer ¿cómo? Exacto, como te están diciendo los compañeros, entonces léela. Is Hugh significa yo soy fuerte. Is Hugh otros, el más fuerte. Is Hugh, yo soy fuerte. Bien, hijo, si yo quiero decir esta frase, Cristo es fuerte, ¿tú cómo traducirías eso en griego? Cristo ya lo conoces porque es parte del vocabulario de la primera lección que yo dije empezaba a preguntar. Cristo es fuerte. ¿Cómo diríamos Cristo es fuerte? Christos. Bravo, Christos. Y luego, ¿cómo conjuga el verbo? Espera un momentico, te coloco el verbo. Is you, perdón, otra vez. Muy bien, is you a. Christos is you, Cristo es fuerte. Ya Sebastián, por ejemplo, está traduciendo al griego. Acaba de decir Cristo es fuerte. ¿Cómo se dice Cristo es fuerte? Christos is you. Bien, dicho esto, pasamos a otro. Yo todavía no les he hecho el examen del vocabulario, pero ya ven que con Sebastián empecé a aplicar, todavía no calificando. Pero estén atentos, porque en cualquier momento yo hago eso.
a cualquiera de ustedes le hago lo que he hecho con Sebastián. Me van a decir cómo se traduce toda una frase. Y de esa manera yo sé si saben el vocabulario. Comencemos con Esteban Barreneche Goes. Esteban, hijo, aquí vamos a tener otra palabra. Léela, por favor. Falta algo en tu lectura. Está bien, pero falta algo. Pero, ¿dónde tienes que hacer la aspiración? En la U. No. Eubisco. Eso significa que tienes que volver a repasar. No hay problema que te equivoques, no es problema para ninguno. Pero tienes que volver a repasar, porque he explicado que la aspiración coge todo el diptongo. Entonces no puedes hacer simplemente la U, porque la U está en diptongo, o sea, forma una unidad con la otra vocal. Entonces no puedo decir jurisco, sino tengo que decir geurisco. Eureka, es una expresión que significa lo encontré. Entonces, geurisco significa yo encuentro. ¿Cómo dirías? Vosotros encontráis. Geurísquete, bravo. Geurísquete sería vosotros encontráis. Vámonos entonces a otro personaje del seminario mayor, el verbo lego, que ¿qué es lo que significa lego? Digo, yo digo. ¿Y cómo diremos? Y le pregunto en este caso a Johann Schneider, ¿cómo diremos? Tú dices. Exacto, como Jesucristo, ¿qué dice? Vosotros decís que yo y lo soy. Leguéis, tú dices. Y si yo en cambio dijera vosotros decís, léguete. Y si en cambio dijera yo digo, bravo. Aquí ya tenemos otra configuración más. Y ahora nos vamos a otro personaje. Vámonos a Johann David Rodríguez Cubillos. Aquí sí, profe. Hola, mijo, ¿cómo has estado? Bien. Bien. Lee, por favor, la palabra. Manzana. Manzano, bien. Si yo quisiera decir nosotros, eso significa aprendemos. ¿Cómo diría nosotros aprendemos? Manzanell. Perdón, no te escuché, ¿me vuelves a decir? Manzanetes. Bueno, manzanete es vosotros aprendéis. Pero si fuera nosotros aprendemos, ¿qué debería ser? Manzanem. Bueno, ya ahí has dicho que él aprende, está bien, vamos a ver si la tercera es la vencida. Manzane, él aprende, manzanete, vosotros aprendéis, y en cambio nosotros aprendemos, ¿lo diremos? Manzanomen. Manzanomen, la tercera fue la vencida. Juan Sebastián Marín Pamplona. Tenemos el siguiente verbo, Jairo. ¿Qué es lo que significa Jairo? Yo me alegro, muy bien. Y si yo quisiera decir, ellos dos se alegran, ¿cómo lo diría? Jairetón. Muy bien, Jaireton. Y si yo quisiera decir, él se alegra, Jairei. ahora me vuelvo para el seminario Juan Pablo II. Voy a comenzar con Tomás Alejandro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejercicio de descripción morfológica. Vamos a aprender las cosas que yo les dije ahorita para describir morfológicamente el verbo, es decir, el orden. No es que sea necesario aprender esas cosas y en ese orden, pero si lo tenemos ya asimilado es mucho más fácil. Entonces, presentaré un verbo que está conjugado en lo que esté conjugado y el personaje tendrá que decirme a mí. Yo le diré categoría gramatical, tiempo, modo, persona, número, de qué verbo viene y qué traduce. Todo eso lo voy a preguntar de manera que ustedes vayan asimilando cómo se hace el análisis morfológico. Llegaremos a un punto en el que lo haremos juntos y a un punto en el que, obviamente, ya no volveré a decir categoría gramatical ni cada una de esas cosas, sino que ustedes seguirán solitos los pasos.
Yo les diré, analicen morfológicamente el verbo y ustedes empezarán verbo, presente, indicativo, activo, primera persona, singular del verbo tal, que traduce tal, sin tener que decir yo cada una de esas cosas, ¿ok? Ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora. Y comienzo con Tomás. Tomás, lo primero que vas a hacer es leerme este término que está acá. Léelo, por favor. Tomás del Juan Pablo II. Blepome. Blepome, muy bien. Categoría gramatical. Verbo. Muy bien. Tiempo. Presente. Modo. Indicativo. Persona, perdón. Diátesis o voz. Activa. Muy bien. Persona. Segunda o tercera. Miremos acá la persona. Vuelve a mirar acá. Blepome. Blepome. Ah, perdón, primera del plural. Muy bien. Primera del plural. ¿De qué verbo viene? De blepo. Muy bien, de blepo con omega. ¿Y qué traduce blepomen? Ahorita lo dijimos, traduce... Ver. Exacto, pero traducido, así conjugado, ¿cómo quedaría? Vemos. Nosotros vemos. Nosotros vemos. Bien, muy bien, gracias Tomás. Aquí ya coloco Tomás. Vámonos entonces con Federico. Muy fácil. Federico, categoría gramatical, tiempo, modo, diátesis, persona, primera del singular. Muy bien. ¿De qué verbo viene? De gignosco. ¿Y qué traduce? Yo conozco. Gignosco suena como a conozco. Al menos por esa asociación, pues lo puedo hacer. Ahora me voy con el Seminario Redentoris Mater. Seminario Redentoris Mater, y les pido el favor a José Manuel Gómez Ortega. José Manuel, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Manuel. José Manuel, lee por favor el verbo. Lee lo más duro para los que somos sordos. Queriu. Bien, queriúsete. Bien, empecemos contigo. Queriúsete, categoría gramatical. Verbo. Tiempo. Indicativo. Presente. Presente. Modo. Indicativo. Diátesis. Activo. Persona. Segunda plural. Segunda plural. ¿De qué verbo viene? Queriuso, muy bien. ¿Y qué traduce el verbo queriúsete? Recuerda la palabra querigma. Anuncio. Sí, pero conjugado obviamente a queriúsete, segunda plural. ¿Cómo se traduciría? Anunciáis. Sí, vosotros anunciáis o ustedes anuncian. Muy bien. Vámonos entonces ahora con... vámonos con Naranjo Pineda, Jonathan Steven. Presente. Naranjo Pineda, Jonathan Steven. Hijo, mira este verbo de acá. Y ahora léelo, por favor. Sin. ¿Cómo se lee ese diptongo O, U? Es un diptongo como U. Muy bien. ¿Cómo leo entonces? Sin. Muy bien. Es thiusin. Es thiusin. Bien. Hijo mío. Categoría gramatical. Verbo. Tiempo. Presente. Modo. Indicativo. Diátesis. Activo. Persona. Tercera del plural. Tercera del plural. ¿De qué verbo viene? Estío. Muy bien, desfío con omega. Y este verbo es thiusin. ¿Qué significa?
que traduces sobre el comer. Ustedes comen. No, porque si me dijiste que es tercera persona plural, Ellos. ellos comen. Muy bien, terminamos así.